Yo tengo Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, pero sobre todo en los ataques muy específicos al hecho de ser mujer o cómo llegué aquí, y el hecho de ser joven era en Twitter, Pero Facebook el tema también. era inepta, y cómo le van a dar oportunidad a una inepta. Y no han salido, digamos, de las mismas líneas discursivas, es decir, concentrarnos en mi físico, haciendo incluso alusiones a imágenes de digamos, puercos. esta violencia y agresiones que sufrí a través de las redes sociales, pues hicieron muchísimo daño. La Secretaría de Mujeres Morena, Ciudad de México, presenta Observatorio de la Paridad Sustantiva en el Espacio Digital. Un espacio dedicado a vigilar, conocer y observar la violencia política de género en medios digitales como Twitter y Facebook. México acaba de celebrar una de las elecciones más grandes y complejas de su historia, en donde se votó para elegir diputaciones federales, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, alcaldías y juntas municipales. Se instalaron 162.896 casillas. Participaron alrededor de 14 millones de funcionarios de casilla y 18.809 observadores electorales. Hubo una votación que alcanzó el 52.67% de 93.528.473 electores. Hubieron 782 agresiones o delitos graves contra políticos, aspirantes, militantes de partido o autoridades electorales. 75% fueron contra candidatas y candidatos. Del conjunto de estas agresiones, 260 fueron dirigidas hacia mujeres, 35% del total. Estas elecciones y toda la preparación relativa a la jornada electoral se llevó a cabo durante la pandemia, lo cual elevó profundamente la dificultad logística de la votación y de las campañas electorales. Y yo también lo que quiero dar a conocer con esto es que las mujeres no llegamos solas. También somos madres, somos esposas, tenemos muchos roles, y aún con todos esos muchos roles que tenemos, pues nos dedicamos a hacer política porque nos gusta, porque creemos en un proyecto, porque creemos que debemos de seguir haciendo hincapié en muchos temas que tienen que ver muchas veces. Las mujeres solemos agacharnos o dejar de luchar porque estamos luchando por los derechos de otros, y cuando se trata de nosotras, a veces los dejamos pasar. Yo no pienso dejar este tema. Quiero dar una gran lección a los machos que rondan nuestro entorno para que se les sancione, y en la medida que se les sancione pueda detenerse esta forma tan negativa, tan sucia, tan ilegal de hacer política. Además de ser la elección más grande y violenta de nuestro país, este proceso electoral fue histórico gracias a que se rigió bajo la nueva Ley de Paridad. Pero bajo este tipo de condiciones y contexto, ¿la paridad formal se tradujo realmente en paridad sustantiva? La violencia política de género es uno de los obstáculos más frecuentes que las mujeres enfrentan en su participación política, y en el contexto de la pandemia, donde las campañas se han desarrollado en redes, esta violencia se ha extendido ampliamente hacia el ámbito digital.
dando lugar a un nuevo tipo de violencia contra las mujeres. Este es el objeto de nuestro estudio, la violencia política de género en línea y su impacto en el proceso electoral. Y desde el día 1 que yo inicié mi labor en el Senado, lo recuerdo muy bien, inicié un ataque sistemático de odio, no cuestionando mi forma de pensar, mis propuestas, sino fundamentalmente cuestionando mi físico, mi condición de mujer, de joven, mi origen, que no pertenezco a la clase política tradicional. Que me juzguen por el desempeño que he tenido, pero no por mi condición de género, no por mi cabello, no por mi forma, no por de dónde vengo, sino por lo que estoy haciendo. Y ahí se vale todo. Por supuesto, si te equivocaste tienes que reconocerlo y dar la cara. Y yo siempre he sido muy clara en eso, en pronunciarme, en decir que podré cometer errores técnicos, pero lo que jamás me voy a permitir es un error ético. Eso hace la diferencia. Estudiamos la violencia política de género en línea por medio del análisis estadístico de alrededor de 2 millones de posts extraídos de Facebook y Twitter. Estos posts hacían referencia a todas las candidatas a gobernadoras y alcaldesas. La violencia en línea no son solo palabras que tienen lugar en el mundo virtual. Es una cuestión que tiene efectos reales y se entrelaza estructuralmente con la violencia política de género. Pues sobre todo mi papá, quien hace mucho uso de las redes, sí me comentaba, ¿no? De, ¿sabes qué? No hagas caso de estos comentarios, bórralos, elimínalos, tú sabes por qué estás aquí, ¿no? Y era muy constante también mi papá que me mandaba ese tipo de mensajes porque él los veía directamente y pues también, obviamente, siendo mi padre, pues le afectaba. Y a mi equipo más cercano también, ¿no? O sea, era de, oye, pero ¿por qué ponen eso? Hay que contestarles. Sí, también generó, pues, cierto, pues sí decirlo, o sea, molestia y encono hacia ese tipo, pues, de comentarios. Y que en Twitter, ahí que yo creo, se me hace la red social más agresiva, en Twitter sí era mucho más fuerte, o sea, sí ya eran, y era así los contrarios, era groserías, ¿no? Groserías y groserías, la verdad, muy, muy fuertes. Empezó a escalar en el transcurso, incluso estuvieron yendo a mi casa, ¿no? A hostigar. Obviamente, aunque es público, aunque se sabe, ¿no? De qué barrio soy y dónde vivo, pues conocen mis vecinos, saben dónde vivo. Es complejo cuando lo exponen mediáticamente, ¿no? Cuando lo señalan mediáticamente. Aquí vive, aquí están, ¿no? Y están ahí tocando, porque hay niños en la casa. Entonces, yo misma he tenido que tomar distancia de mi propia casa para no exponer a las personas que ahí viven, ¿no? Una de las principales cuentas que está ubicada como difusora de odio, sobre todo en Twitter, lanzó mi número de teléfono y recibí una serie de llamadas, de mensajes de texto, de WhatsApps, de ataques, nuevamente basados en mi ideología, basados en mi físico, muy violentos, varios subidos de tono, y algunos incluso a través de llamadas, a través de audios, provocados, digamos, de la violencia que se ha ido fomentando en redes sociales. Otro aspecto importante es que esta violencia no es marginal. Por el contrario, encontramos que dependiendo del periodo electoral, entre el 37 y el 47% del material estudiado contiene y articula un lenguaje misógino o alguna forma de discurso de odio contra la mujer. Es decir, 4 de cada 10 mensajes a las candidatas contenía violencia política de género. Este tipo de violencia giró alrededor de 3 ejes discursivos. Uno relacionado con el cuerpo de la mujer, otro con el discurso de odio y otro con la reproducción de estereotipos.
Se trata de formas de violencia que utilizan palabras referidas al cuerpo de la mujer con diversas intenciones, como la humillación, el reforzamiento de estereotipos, la denigración, la descalificación y la naturalización de la mujer como objeto sexual. Por ejemplo, el término de gorda forma un patrón de asociación recurrente con los términos candidata, gobernadora, senadora, votar, madre y corrupta. A su vez, los términos de hermosa se asocian directa y mayoritariamente con las palabras de mujer, candidata, gobernadora y alcaldesa. Y sí hay, de repente se da mucho eso en la descalificación, en lo físico, ¿no? Sobre todo en lo físico, porque no tienes otra manera. Cuando no hay argumentos, pues te vas a lo físico. Y que sabes que así como nos han formado a las mujeres, saben que dañarte en lo físico te daña, ¿no? Como que al interior. Decía, incluso todavía estábamos en vernos si íbamos a participar o no, y con esta compañera me decía, yo tengo la verdad, por un lado, miedo, porque la verdad no estoy acostumbrada, y eso a mí también, o sea, me sacó eso, de onda de, bueno, llegar al miedo de decir, yo no quiero participar, y le decía, ¿pero por qué? Dice, es que yo no estoy acostumbrada o no me gusta, porque yo tengo hijos. Me dijo, cuando empiezan a atacarte en las redes sociales, donde te dicen que te acostaste con tal, empiezan a subir fotos con Photoshop, que estás con alguien, dice, y eso a mí la verdad me afecta emocionalmente y no quiero que mis hijos lo vean. Se trata de un discurso fundamentado en el odio, la misoginia, la discriminación y la violencia de género verbal que se mueve en los ejes de la interseccionalidad de clase, condición étnica, edad, orientaciones sexuales y posición política. Dentro del cuerpo de trabajo, la expresión jajaja se repite casi en las mismas ocasiones que votar, alcaldía, gobernadora, mujer, trabajar y apoyar. Además, cada vez que esta expresión de burla tiene lugar, existe una muy alta probabilidad de que lo haga en compañía de términos como pinche, perder, corrupta, gobernadora y candidata. Los puntos más grandes muestran un índice de probabilidad de asociación mayor. De que utilizaban fotografías mías, algunas reales, otras distorsionadas, con expresiones o contenidos de ella quién es, ella es nadie, ella viene de un barrio, porque eso es cierto, ¿no? Vengo de un barrio, pero siempre lo he señalado, porque además soy la primera que viene de la sociedad civil, que no pertenecía a la política, que viene de un movimiento. Me toca ser la presidenta además más joven que ha tenido el municipio, la primera vez que hay una mujer soltera. Dentro de los posts estudiados, esta es la nube de palabras relacionadas con mayor constancia al término naca. Me llamaba niña, y es también una cuestión que yo hacía de que cuando se presenta un candidato hombre, joven, es una persona fresca, dinámica, con nuevas ideas, pero cuando se presenta una mujer joven, es una niña, la van a manipular, incluso me ponen ahí, es una tonta, porque cómo alza la mano, si todavía ni siquiera tiene tantos años, o sea, eso era muy constante, pero sobre todo este candidato era de mencionarme como niña, se refería a mí como niña. Y entonces pues se hicieron memes relacionados a esta forma de llamarme, ¿no? De dirigirse este candidato hacia mí de forma despectiva y misógina, y se hacían memes constantes en esto relacionado.
Se trata de formas de violencia que utilizan palabras y expresiones que reproducen roles, situaciones, tareas y estereotipos acerca de dónde y cómo debe de ser la mujer. Y que no soy apta para ocupar un cargo como el de alcaldesa de Cuauhtémoc. Y decían que yo no soy apta porque yo me dejo dirigir por mi marido. Y principalmente, y siempre lo ponen a él primero que a mí, siempre me ponen subordinada a mi marido, como si yo dependiera ideológica, política, intelectualmente, como si yo no tuviera cerebro, como si yo no existiera. Todo es mi marido. Todas las descalificaciones hacia él, por ende, era para mí, pero digamos esta violencia y agresiones que sufrí a través de las redes sociales, pues hicieron muchísimo daño. En la gráfica podemos ver la relación que hay entre los términos de candidata y florero, referencia que evidentemente considera a la mujer un adorno doméstico. Además, se nos muestran los contextos en los que estas palabras aparecen, ya sean solas o juntas. Por ejemplo, en la primera barra, el rojo cuantifica la repetición de candidata junto a puestos y el verde cuantifica las veces que candidata aparece junto a puestos y a florero, es decir, candidata, puestos y florero aparecen constantemente juntos. Esta es la nube de palabras relacionadas con el término de Juanita. Un descubrimiento muy importante de nuestro estudio es que el contenido misógino y de odio es más alto que el discurso que se refiere a cuestiones de orden político. Y de lo único que se empezó a hablar el primer día de campaña era de mi aspecto físico, de cómo estaba peinada, de cómo estaba vestida, de cómo habían salido las fotografías de la campaña, pero no se hablaba más nada de las propuestas políticas. Dejaron de reconocer mi trayectoria, mi trabajo, mis esfuerzos, mi capacidad. Todo lo que a lo largo de 36 años de trabajo político yo he demostrado, justo por mi capacidad y por mi entrega, mi labor, y esto no lo ven, no lo quieren ver y prefieren la denostación, la descalificación machista, misógina. También creo que una de las cuestiones que se dicen, o sea, se dijeron mucho, iban en relación a cómo me vestía, ¿no? Que yo creo que eso también, por el hecho de ser mujer, estamos más con esos ojos, ¿no? O con más exigencias, ¿no? Incluso exigencias superficiales, y se nos pone el ojo también en nuestra vida personal, pero también era cómo se viste, ¿no? Qué es lo que trae, si está muy joven, ¿por qué se pone eso? O sea, también eran estas cuestiones. Y a lo largo del desarrollo de la campaña, que fueron pues los 2 meses, se volvió más intenso, pero fueron cambiando. Finalmente, encontramos que esta violencia política de género en línea sí tiene efectos muy reales en las participantes. Me ha quedado claro que este ataque sistemático busca inhibir mi participación política, callarme, generarme miedo, somos seres humanos, incluso generarme pues dolor o enojo. Afortunadamente lo ubiqué desde el primer momento, no es algo que hasta la fecha piense que me ha afectado. Este ataque vía celular que comento, los primeros minutos que me llegaron muchísimos mensajes, WhatsApp, llamadas, me sacó mucho de onda, me sorprendió, sobre todo porque no sabía de dónde venía,
Inmediatamente, afortunadamente, algún compañero de mi equipo me comunicó que habían lanzado mi número estas cuentas de odio, pero de ahí en fuera he tratado de mantener la piel muy dura para entender que son violencias que, justamente como toda violencia, busca someter, busca inhibir, busca censurar, busca desaparecer, en este caso, mi voz, mi participación pública. Digo, entonces ahora resulta que para hacer política debes de ser soltera, ¿no? O si no eres soltera, por lo menos no tener hijos, para poder ocupar ciertos espacios que siempre habían estado destinados a hombres que sí están casados y que sí tienen hijos, pero lo tienen al cuidado de una mujer. Ellos siempre llegan guapos, arreglados, perfumados, muy bien hablados, ¿no? En tribuna hasta dice, wow. Y una pues tartamudea, se tropieza. Sin embargo, no te detienes. Es complejo porque no dejas de sentir tú como persona una afectación, una indignación, una frustración. Por supuesto que te duele, te lastima y te angustia que vayan a hostigar o que pongan en riesgo a las personas que viven ahí, sobre todo a los niños, ¿no? A las niñas que están en la casa, que bueno, los demás decidimos ser parte de este activismo y sabes que puede haber riesgos, que puede haber dificultades, pero tú decides entrarle de una manera consciente. Los niños es como que lo que de repente hoy te llena de ese enfado, de esa impotencia. Es decir, se me invisibilizó, se me quitó capacidad, se me quitó existencia, y eso pues es el mayor agravio que le pueden hacer a una mujer como yo, porque sus agresiones fueron especialmente planificadas, orientadas en contra mía por ser mujer. Pues sabemos, mientras vamos picando piedra y abriendo nuevos espacios en lo público, pues estas formas de violencia se presentan. Entonces, pues en mi caso más bien es compartir esas experiencias con otras mujeres, saber que desgraciadamente no soy la única, ¿no? Sino es una constante para todas las mujeres, y que aún así pues está luchando para que pues esto pueda cambiar, y que en nuestro caso, si decidimos alzar la mano para estar en estos espacios públicos, pues creo que con mayor razón ir forjando un carácter mucho más fuerte. Después de analizar estos materiales, concluimos que el quehacer político de las mujeres se ve impedido u obstaculizado por la violencia política de género en línea. Dicha violencia atenta contra la paridad sustantiva de los procesos electorales. Las redes sociales sirvieron mayoritariamente para violentar a las candidatas en lugar de servir para una discusión y diálogo político. Más allá de lo electoral, es fundamental mencionar que a través de este discurso misógino se refuerzan y reproducen formas de dominación patriarcal.